Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo y después de varios jueves lo logramos. Estamos con nuestro amigo de Juris Maule, Pablo Contreras, para ir hablando también de estos temas que son bastante relevantes y cercanos a la realidad de muchas personas. Así que me voy a girar para darle la bienvenida y para que vayamos comentando el tema de hoy que tiene que ver con deudas. Yo creo que el 90% de los chilenos tiene deudas. Así que Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás tanto tiempo? Muchas gracias, muy buenos días. Sí, costó volver. Costó volver. Nos tomamos vacaciones ambos, parece. Pero ya estamos listos y dispuestos, así que Pablo, te dejo el tiempo, obviamente dispuesto a ti, para que comencemos con el tema del día. Bueno, quise tocar esta temática, me parece que hace tiempo atrás, a lo mejor ya hace un año quizás, tocamos el tema de las deudas, pero es una temática que se hace cada día más recurrente en realidad. Quizás la situación económica no está buena, los chilenos nos endeudamos mucho y genera hoy día que hay muchas personas que están muy apremiados por las deudas, que algunos tienen problemas para pagarla, algunos renegocian, otros no han podido pagarla, algunos ya están demandados, otros están en proceso. Entonces es un tema que es importante abordar. Además ha estado como muy en boga producto de las redes sociales. Yo creo que todos hemos visto algunos influencers que han hablado de esto, en TikTok, en Instagram, pero aún así es recurrente, por lo menos hacia nosotros, la pregunta de todos los días, gente consultando qué hago en esta situación, cómo la abordo, qué tengo que hacer, voy a perder mi casa, voy a perder mi auto, etc. Entonces, creo yo que el tema de las deudas, para poder abordarlo, es importante que las personas sepan en qué situaciones están dependiendo de qué tan avanzado está el problema. O sea, el consejo que puedo dar desde el inicio es aborden el problema antes que los demanden. Ese es como el consejo número uno. ¿A qué me refiero con esto? A ver, cuando ustedes tengan una deuda con una casa comercial, con un banco, con una institución financiera, con la Tesorería General de la República, que también es un problema, tienen que abordarlo antes. ¿Por qué? Yo creo que todos sabemos más o menos económicamente cuánto es lo que nosotros estamos ganando, cuánto es lo que tenemos y cuánto es lo que debemos. Claro. Si no sabemos cuánto es lo que debemos, yo creo que ese es el primer problema y tienen que empezar a ordenarse con eso, ¿ya? Una vez que tienen claro eso, yo creo que las personas saben más o menos si van a poder pagar de aquí a 6 meses, de aquí a 3 meses o de aquí a 2 meses. Les pongo un ejemplo. Contraen un crédito por 400.000 pesos mensuales, tienen ingresos por 1 millón de pesos, o sea, es una deuda alta en razón del ingreso, y luego pierden su fuente laboral. O sea, es más o menos claro que si no consigo un trabajo en 2 o 3 meses, seguramente no voy a poder pagar esa deuda y finalmente voy a caer en una insolvencia y esa institución financiera me va a demandar. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que cuando yo ya no puedo pagar esa deuda, o la puedo pagar, pero se me hace insostenible porque tengo que privarme, no sé, de pagar el colegio de los hijos o de comprar cosas para la casa, para comer, hay que tomar una decisión en algún momento de, ok, yo ya no voy a poder pagar esta deuda. ¿De qué priorizo? Claro. Entonces, es importante, y este es un consejo que yo les doy a todo el mundo que está en esta situación. Cuanto antes tomen una decisión de qué van a hacer, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque supongamos que ustedes tienen una deuda de 20 millones de pesos y están luchando para pagar las cuotas actuales, que a lo mejor ya tienen medias atrasadas y van a pagar 2 millones de pesos, pero se van a dar cuenta que en 3 meses más igual no van a poder pagar las deudas. Mejor que hoy día aborden una decisión a que lo hagan en 3, en 4, en 5, 6 meses más, porque desde el punto de vista jurídico, de verle a una institución financiera 15 o 20 o 25 o 50 o 100 es lo mismo. Las consecuencias jurídicas van a ser las mismas, van a caer en este caso a los boletines comerciales, van a ser informados, los van a demandar. No va a cambiar el hecho de que ustedes abonen 3 o 4 millones de pesos más y por ende, si por algún motivo no son capaces de pagar, es mejor dejar de pagar antes a dejar de pagar después con intentarlo. Entonces, ese es como el primer consejo que les puedo dar. Asuman esa situación y el problema antes de que explote y antes de que los demanden. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principal temor que tienen las personas cuando yo tengo una deuda? Es, me van a embargar, me van a rematar mi casa y la voy a perder. Claro. Entonces, vamos a abordar este tema. Cuando ustedes están en la situación de que todavía no han dejado de pagar, pero se les hace imposible dejar de pagar, la verdad es que tienen, o sea, imposible pagar, tienen dos opciones y no hay más. Cada uno podrá criticar si esto es moral o no, si es ético o no. Eso es una situación que cada uno tomará, pero las situaciones son dos. La primera, tienen la posibilidad de acercarse a la institución financiera y renegociar o repactar esa deuda, que les permita a lo mejor abordar la problemática desde una forma más simple, no a lo mejor de que van a dejar de pagar. De hecho, tienen que tener súper claro que al momento que ustedes renegocian sus deudas, ustedes deben 10, van a terminar debiendo 18 o 20 millones de pesos.
¿Por qué? Primero porque lo que hace la institución financiera cuando renegocian la deuda con ustedes es hacerles un nuevo crédito sobre el crédito ya existente. Por ende, se está aplicando intereses sobre otro crédito que ya tiene interés. Y además de eso, les van a obviamente tratar de bajar la cuota, porque el problema, si no puedo pagar 400, que me la fijen en 380 da lo mismo, porque el problema es igual. Entonces les van a tener que bajar la cuota, pero para bajar la cuota a un crédito que además es más alto, porque si debía 10, ahora voy a deber 18 o 20 millones de pesos, dependiendo de las condiciones crediticias, para bajar la cuota va a tener que ser un crédito a mucho más tiempo. Lo que finalmente genera que haya más interés, pero además de eso, tienen que pensar que ustedes cuando van a renegociar una deuda con el banco, ustedes ya son personas que no son solventes o que tienen un riesgo de no pagar porque ya no pudieron pagar un crédito, por lo cual lo que hace el banco al momento de analizar a una persona cuando le va a pedir un crédito es qué tan riesgosa es que esa persona incumpla. Entonces ustedes ya están incumpliendo con un crédito y van a renegociar, son unas personas de alto riesgo, por ende la tasa de interés va a ser mayor. Entonces el problema de renegociar es que van a tener una tasa de interés más alta y finalmente van a terminar pagando un crédito muchísimo más alto. Entonces es una opción que lo que va a generar en este caso es alargar el plazo del crédito, disminuir la cuota, pero que trae consecuencias también de que esta cuota va a ser a mucho más largo tiempo y van a terminar pagando mucho más. Otra de las opciones es la denominada compra cartera. ¿Qué es la compra cartera? Es que lo más probable es que la mayoría de las personas no tengan una deuda, no deban solo una tarjeta de crédito o un crédito de consumo. Puede que la persona deba 2 créditos de consumo, 3 tarjetas de crédito y que finalmente haga que toda esa acumulación de deuda, en la cantidad de cuota mensual, no va a poder pagarlo. Entonces está la posibilidad, es ustedes, y esto es súper importante, si tienen un trabajo, si no tienen un trabajo no hay ninguna posibilidad de que lo hagan, de acercarse a una institución financiera distinta o incluso a alguna de las con la que ustedes ya tienen una deuda y pedir que les compre la deuda. ¿Qué significa eso? Que esta institución financiera les cursa un crédito para pagar cada una de las otras deudas que ustedes tienen y les genera un nuevo crédito que lo que hace es, en una sola cuota, en una sola institución, pagar toda esa deuda. Esto no es una mala solución. No, porque al final se concentra todo en una deuda, pero depende también el valor y la solvencia que tenga, Por supuesto, claro. aquí es muy importante que para hacer eso tienen que tener un trabajo estable, porque el banco no les va a pasar dinero si es que obviamente ustedes no tienen una forma de responder. Pero esto no es una mala opción, porque lo que puede hacer es que hay muchos créditos que tienen las personas, especialmente las de tarjetas de crédito, que el interés es muy alto. Entonces, si ustedes están pagando mes a mes únicamente el pago mínimo de la tarjeta de crédito, el interés de la tarjeta es altísimo, mucho más alto que pedir un crédito de consumo para juntar todas estas deudas y pagar una cuota mensual a un plazo determinado. ¿Ya? Esa es otra opción que tienen las personas en el evento de que estén en imposibilidades de pagar. Pero también está la posibilidad de que las personas digan, chuta, la verdad es que ya intenté renegociar, pero las condiciones son muy altas, no tengo trabajo, me piden un aval y obviamente no tengo nadie que sea de aval, además no tengo ni siquiera la certeza si en 2 meses más voy a poder pagar esa deuda. ¿Qué otra opción tengo? Bueno, evidentemente sí hay otra opción. Lo primero es que las personas tienen que tener claro que deber dinero en Chile no es un delito, ¿ya? Que eso es lo que a la gente le asusta. Es decir, no se van a ir en este caso a la cárcel, no van a ser tomados detenidos por tener una deuda con una casa comercial. Eso es lo primero que es importante saber, salvo en deudas de cotizaciones, de que ustedes sean empleadores, no paguen cotizaciones, ahí hay un riesgo, o en el evento de que ustedes tengan deudas, por ejemplo, de alimentos, que efectivamente ahí la ley señala que hay posibilidad de arrendar resto, pero la regla general es que los créditos de consumo, las tarjetas de crédito no tienen asociados órdenes de arresto y por ende no van a tener un problema por dejar de pagar. Pero evidentemente, ¿cuál va a ser la consecuencia si ustedes dejan de pagar? En un plazo de 90 días la deuda va a pasar a algo que se llama la cobranza judicial, porque una deuda cuando ustedes tienen menos de 90 días, lo que hacen las instituciones financieras es que lo pasan a cobranza, pero a cobranza prejudicial, en que lo típico, los van a estar llamando, les van a llegar cartas, les van a llegar cartas a su casa, les van a llegar cartas a su empleador, tienen múltiples formas estas instituciones para tratar de presionar el pago de las deudas. Pero una vez que pasan 90 días, esta deuda va a pasar a cobranza judicial, que básicamente es que un abogado del banco externo va a presentar una demanda en contra de ustedes y les va a querer embargar bienes. Entonces, ¿por qué hablaba de un inicio que si ustedes tienen una deuda que ya saben que no van a poder pagar, tienen que abordarlo antes? ¿Por qué? Porque aquí está la tercera decisión, que es no puedo repactar,
no puedo juntar todo, hacer una compra de cartera porque no tengo trabajo, por ejemplo, o la circunstancia que sea, o porque no me lo dieron. Tengo trabajo, pero dado el nivel de endeudamiento que tengo, no me alcanza para pagar. Entonces hay una tercera alternativa, ¿y cuál es esa? Es ver la forma de afrontar esta deuda con que tenga el menor costo posible, en este caso para la persona. ¿A qué me refiero con ello? Supongamos que ustedes tienen una propiedad, un bien, y resulta que es la casa donde ustedes viven. ¿Qué forma tengo yo de protegerlo? Eso es lo que me dice la gente. ¿Qué va a pasar? Es como lo primero, claro. ¿Puede el banco embargar en su...? El típico ejemplo que la gente coloca. Mi casa vale 80 millones de pesos, ¿ya? Y tengo una deuda de 15. ¿El banco me la puede rematar si la casa vale mucho más que la deuda, o de 10 o de 8 o lo que sea? Sí puede, porque la ley señala que uno no paga, hay un derecho que se llama el derecho de prenda general, donde el banco puede sacar a remate cualquier bien del deudor, ¿ya? Si es que este no paga. Y no hay un límite, o sea, podrían deber 100.000 pesos y se podría hacer un remate. No tiene mucho sentido por deudas muy bajas porque el banco obviamente también incurre en gastos. Entonces, cobrar 100.000 pesos por un remate no tiene sentido, pero seguramente sobre 4 o 5 millones de pesos arriesgan realmente una posibilidad de que el banco o la institución financiera les vaya a rematar la propiedad. Lo mismo ocurre, y esto también mucha gente me lo dice, pero es que no importa porque la casa no es mía. Y uno le pregunta, ¿pero por qué la casa no es suya? No, porque yo tengo un crédito hipotecario con otro banco o con otra institución financiera, entonces la casa es del banco. Y la verdad es que eso, para que la gente lo entienda, no es así. Cuando ustedes compran una casa con crédito hipotecario, la propiedad es de ustedes, ¿ya? Lo que pasa es que esa propiedad tiene una deuda que está respaldada con la casa, pero no es que esa casa no sea de ustedes, es de ustedes. Entonces, ¿cuál es el problema que se genera aquí? De hecho, el problema es doble cuando yo tengo una casa con crédito hipotecario y tengo una deuda de un banco que me va a embargar esa casa. ¿Ese banco o esta nueva institución financiera puede embargar la casa? Sí, puede embargarla. ¿Cuál es el problema? Que para rematarla, la ley exige que se notifique al acreedor hipotecario, es decir, con quien yo tengo esta deuda hipotecaria. Y puede que yo vaya al día, puede que yo mi crédito hipotecario lo tenga totalmente al día, pero el problema es que esta institución financiera va a notificar al banco de que yo le debo dinero y que quiere sacarle remate. Entonces, todos los créditos hipotecarios que ustedes contraten, cuando van a firmar con el banco, tienen una cláusula. Y esa cláusula dice que en caso de que el deudor caiga en insolvencia, como en este caso, o si le notifica el banco de la existencia de una deuda que pueda sacar remate de la casa, tiene el derecho de hacer algo que se llama la aceleración del crédito. ¿Qué es eso? Supongamos que ustedes compraron la casa 20 años, llevan 3 años pagándola y les llega un embargo a la casa sobre esa propiedad y notifican después al banco para sacarle remate. Ustedes ya no les van a deber al banco las eventuales cuotas que tengan atrasadas, puede que no tengan ninguna de hecho, sino que da derecho al banco a cobrar todo el crédito hipotecario. De estos 20 años, los traspasa al día de hoy, supongamos que le debemos 50 millones de pesos, el banco me va a cobrar los 50 millones de pesos. ¿Por qué? Porque eso le permite al acreedor hipotecario que si me rematan la casa, pagarse su crédito hipotecario primero que el otro acreedor. Entonces, para que lo tengan muy claro, el hecho de que tengan una propiedad con hipoteca o con un crédito hipotecario no significa que no se las puedan sacar a remate. De hecho, el problema es más grave todavía. Claro, es peor. Porque el banco que tiene crédito hipotecario, además me va a cobrar el crédito hipotecario. Y claro, yo a lo mejor un crédito de consumo de 5, de 6, de 7, puede que tenga forma de pagarlo. Pero 50 seguramente no. No, ni a palos. Seguramente ahí ya... no. Y ahí ya el problema se transforma en un problema muy grande. Tiene solución, pero es complejo, ¿ya? También otra de las preguntas que la gente me hace, pero es que yo tengo subsidio serbio, entonces la casa me la dio el serbio. Inclusive, porque aquí cuando uno postula al serbio tenemos dos posibilidades. Que en realidad el tipo de subsidio me pague íntegramente la propiedad, que sea de S1 o de S19, que yo pueda obtener un crédito hipotecario, ¿ya? Pero como me la dio el serbio, yo no puse dinero o puse el ahorro y no hay banco de por medio, no me la pueden embargar. Tampoco es así. Ustedes, aunque hayan adquirido la casa con subsidio serbio, hayan o no hayan pagado, o tengan o no tengan crédito hipotecario, igualmente se puede rematar la propiedad. Claro. Ojo con eso. Mira, hay otros casos en que la gente dice, sí, lo que pasa es que yo estoy en el proceso de divorcio o estoy separado de mi señora y la casa se declaró como bien familiar. No se puede rematar. También se puede rematar. Así que, ojo con este tema. El hecho de que ustedes tengan cualquiera de estas circunstancias no hace que el acreedor no les pueda embargar la propiedad y en un futuro rematársela, ¿ya? Entonces, volviendo atrás a lo que hablábamos al inicio, ¿por qué hay que tomar decisiones antes? Porque si yo ya sé que no voy a pagar y que tengo una propiedad, por ejemplo, o un vehículo, bueno,
y no tienen forma de abordar las deudas, transfieran la propiedad. Esa es la solución. Algunos pueden decir que es ético o no es ético, pero eso es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si les llega una deuda de 10 millones de pesos que no pueden pagar y les embargan la casa y no tienen cómo conseguirse los 10 millones de pesos, va a terminar en un remate. No hay una solución que ningún abogado les va a poder dar en el fondo, si la propiedad ya se embargó. Mientras que antes del embargo, la propiedad puede ser transferida. ¿Hay riesgos? Sí, por supuesto que hay riesgos. Pero es mucho mejor que le embarguen la propiedad. Claro. Y luego se la rematen. ¿Ya? Pero eso obviamente antes de que ya comience la situación judicial por juicio. parte del banco, de la entidad antes del que juicio. sea. ¿Ya? Esas son las opciones que van teniendo. Renegociar, compra cartera o organizar esta situación antes de. ¿Ya? Ahora bien, algunos dirán, ya, pero yo tengo crédito hipotecario, no puedo transferir la casa. ¿Por qué? Porque mi escritura dice que no se puede transferir. La verdad es que eso es un mito. ¿Ya? Las propiedades que tienen crédito hipotecario sí pueden ser transferidas. Es un mito, ¿por qué? Porque cuando ustedes compran con el banco, sale una cláusula que lo dice. Ustedes inscriben la propiedad en el conservador de bienes raíces y la propiedad va a venir con algo que se llama prohibición de enajenar, que no se puede transferir, y lo dice incluso el certificado de hipotecas y gravámenes que emite el conservador de bienes raíces. Sin embargo, y esto es algo que lamentablemente es poco conocido, nuestro Código Civil dice todo lo contrario respecto a las propiedades con hipoteca. ¿Por qué? El Código Civil dice que no valdrá disposición alguna que impida transferir una propiedad con hipoteca. ¿Por qué? Tiene un motivo muy práctico. Porque si yo, banco, hago un crédito hipotecario contigo, significa que mi deuda, solo la hipotecaria, está respaldada con la hipoteca. Si tú transfieres la propiedad, uno podría decir, que con eso burlo al banco. No. ¿Por qué? Porque el banco tiene el derecho de que si tú no me pagas ese crédito, sacarlo a remate independiente de que tenga la propiedad. Claro. La tengas tú, la tenga una sociedad, la tenga Juanito, la tenga Pedrito. Y obviamente las propiedades no salen caminando, por ende la propiedad, estamos claros que está ahí y no se la puede llevar el acreedor, el deudor. Por ende, dado eso, es que la ley dice, bueno, si el acreedor, banco, está seguro en todos los casos en que la propiedad se transfiera, no se le perjudica en nada que se transfiera la propiedad, por lo cual se permite que la propiedad sea transferida, aun cuando el banco ponga en la escritura que no se puede transferir, aun cuando el conservador diga que no se puede transferir, se puede igual. Así que ese es un tip importante. Derribando mitos aquí. Para que la gente lo sepa, las propiedades con hipoteca sí pueden ser transferidas. ¿Cuáles no? ¿Cuándo no pueden ser transferidas? Cuando yo tengo una deuda y me embargan la propiedad, ese embargo obviamente impide que yo pueda transferir la propiedad, pero ya no es porque yo tenga un problema, un crédito hipotecario con el banco, sino porque otro acreedor dijo, usted no me ha pagado, así que para asegurar el resultado de los juicios el embargo, y si no me paga, la remato. Pero es otro tema, eso es cuando ya entramos al juicio, ¿ya? Y está también otro escenario complejo, que si yo adquiero una casa con subsidio servio, las propiedades con subsidio servio tienen una prohibición, que por regla general es de 5 años que no puede ser transferida. Claro, y en ese caso efectivamente no se podría transferir esa propiedad. Pero estamos hablando de los primeros 5 años. Después de que pasan esos 5 años, ustedes pueden transferirlo libremente, independiente de que todavía esté inscrito en el conservador, esa prohibición del servio. Ya. Entonces, tenemos claro el escenario. Me van a demandar, sé que no voy a poder pagar, esas son las 3 opciones. Obviamente, y esto es un consejo que se los doy a todos, si no pueden optar a renegociar sus deudas y quieren organizar su patrimonio para que no les embarguen las propiedades, convérsenlo con un abogado, esto es fundamental. Y se los digo, ¿por qué motivo? Porque algunos pueden decir, no, pero yo voy a notaría, a hacer la escritura y listo, y se transfiere esto. No es tan simple. Hay ciertas cláusulas y ciertas cosas que se tienen que hacer para que esto funcione bien y el día de mañana igualmente no pierdan la propiedad. Esto es súper importante, hay abogados que se especializan en materias de deuda, nosotros también lo vemos, pero hay muchos abogados que trabajan en materia de deuda y véanlo con un abogado, cualquiera sea. ¿Por qué? Porque el problema, una vez que ya están embargados, es más complejo de abordar si la deuda es muy alta. Ya, ¿qué pasa si finalmente ya me notificaron? No supe nada de esto, en realidad pensé que podía pagar la deuda y finalmente caí en insolvencia. Y a mucha gente le ocurre que lamentablemente cuando están con este problema de las deudas, en vez de afrontar el problema lo evita. Que obviamente no es una solución, pero hay mucha gente que tiene esa postura, le da miedo hablar del tema, no quiere saber nada y únicamente empieza a asesorarse o a informarse cuando ya le llegó la demanda a la casa. ¿Ya? Cuando pasa eso, no es que no puedan hacer nada, ojo con eso. La ley posibilita a los deudores que puedan defenderse en este procedimiento ejecutivo. Pero alguien me puede decir, ya, pero es que ¿cómo me voy a defender si yo de verdad, si le debo al banco? O sea, yo le debo 30, 40, 50 millones de pesos al banco y no hay nada que hacer, así que mejor, ¿para qué voy a contratar un abogado? Son cosas que dice mucha gente. Y la verdad es que la defensa de los abogados muchas veces, porque también hay ciertos casos en los cuales esas deudas, ese juicio se pueden cerrar y se pueden ganar, pero la regla general es que no, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve un abogado en este proceso? Bastante sencillo.
Si a mí me demandan en un juicio ejecutivo y yo no hago nada, me van a sacar a remate de la propiedad o me van a embargar bienes y en 4 o 5 meses ya voy a tener la casa rematada, o puede que un poco más, un poco menos, pero ya no va a haber nada que hacer. La ley puede citar al deudor a que se oponga en el juicio ejecutivo. Y hay múltiples maneras de oponerse y retrasar este juicio para evitar un embargo. Entonces alguien me dice, ya, pero ¿y de qué me sirve eso si igualmente va a llegar el remate? Sí, pero es que ojo, el banco igual les va a dar ciertas soluciones, ¿ya? Pero las soluciones que les va a ofrecer las instituciones financieras van a ser más o menos beneficiosas si ustedes hacen que este proceso sea complejo para el banco. ¿Por qué? Porque al igual que ustedes, los bancos lo que quieren hacer es recuperar plata. Ellos prestaron a una persona 30 millones de pesos y quieren recuperarla, ¿ya? Y no porque le digan a Juanito Peri que 30 millones de pesos va a hacer que el banco quede en la quiebra, sino que si esto lo multiplicamos por cientos de miles de personas, es mucha plata que los bancos tienen sin poder recuperar. Entonces, una de las políticas de los bancos es buscar un acuerdo con el deudor dependiendo de cómo esté la causa. Ojo, ¿por qué? Porque si yo tengo un deudor que se defendió, que no le puedo rematar la casa y que se va a demorar 2 o 3 años más el juicio, es probable que la institución financiera ofrezca un acuerdo que sea muy beneficioso para el deudor, como por ejemplo, que esto ocurre en la vida real. El cliente le debe 15 millones de pesos al banco, se opone en excepciones, que es una forma de defensa en el juicio, lleva 1 año el juicio trabado y no se ve que vaya a terminar prontamente, no hay chances del banco de poder rematar la propiedad porque los abogados nos vamos haciendo ciertas cosas que hacen que se vaya trabando el tema. Y finalmente el banco llama al deudor para negociar, de los 15 millones de pesos que le debe, le pagó 6. Y se cerró la deuda. Entonces, ¿sirve ponerse? Por supuesto que sirve. Sirve para 2 cosas. Primero, para conseguir tiempo para el deudor, porque hay gente que nos dice todos los días, ¿saben qué? Yo sí debo plata, pero igual de aquí a fin de año la puedo tener, o de aquí al próximo año, en marzo, porque me llegan unos bonos, porque ocurre tal cosa, o encontré recién trabajo, me puedo poner al día, pero necesito tiempo. Los abogados podemos hacer eso, ganar tiempo, en algunos casos pues 6 meses, 1 año, hasta 3 años hemos estado de repente dilatando esto, y que hacen que la gente pueda a lo mejor conseguirse el dinero, solucionar el problema, etc. Ese es el primer caso. Y el segundo es que cuando vayan a renegociar esta deuda, el banco le entregue mejores condiciones, incluso en muchos casos pagando un monto muy menor a la deuda original. No son todos los casos, hay que abordar caso a caso, ver qué tan complejo está. Pero esos son básicamente los escenarios en los que se podría llegar al momento de contratar a un abogado y defenderse en ese ámbito. Entonces es muy importante defenderse. Cuando me llega la demanda, ¿cuánto tiempo tengo yo para buscar un abogado? Porque hay mucha gente que en esta situación evitativa, de que le da miedo, que no quiere enterarse, esto es como cuando la gente está enferma. Está enferma, pero no quiere ir al doctor porque le da miedo saber qué tiene. Claro. Esto es igual. Esto es exactamente igual. Tengo una deuda, me van a embargar, pero no quiero saber porque me da miedo. O sea, lo peor que podemos hacer eso, y lamentablemente pasa y pasa mucho, ¿ya? Lo primero es, si les llega una demanda, tienen 8 días para oponerse. O sea, es un plazo muy breve. El día 9 ya no se puede, el día 10 tampoco, ¿ya? Eso para que lo tengan súper claro. Entonces, si les llega una demanda de juicio ejecutivo, busquen un abogado para que el abogado les diga qué es lo que se puede hacer. Y en caso, en caso de que no pase eso, que alguien quizás no entienda, no le tomó asunto, que quiera seguir evadiendo, ¿qué pasa con quienes no se oponen o no buscan asistencia jurídica dentro de los 8 días? Hay opciones todavía, ¿ya? Lo que pasa es que, a ver, yo tengo el derecho a oponerme, en este caso que se denomina oposición de excepciones, a este juicio ejecutivo. Pero una vez que pasan los 8 días ya no tengo derecho a oponerme. Entonces el banco va a decir, ok, muy bien, vamos a rematar, vamos a embargar bienes. Todavía hay una etapa en la cual, que se llama el procedimiento premio, en la cual los abogados podemos dilatar bastante un eventual remate de una propiedad y conseguirles bastante tiempo para poder defenderse o renegociar con el banco o conseguir, en este caso, dinero para pagar la deuda. Entonces, vayan al abogado lo antes posible. Si les pasó los 8 días por el motivo que sea, siempre se puede hacer algo. Alguien también me puede decir, ya me llegó el embargo a la casa, ya no puedo hacer nada. También se puede hacer algo. Entonces siempre hay algo que se puede hacer. Siempre hay algo que se puede hacer, pero lo importante es que mientras antes vayan donde un abogado, más posibilidades tiene ese abogado de defenderlo y más tiempo les puede ganar. Eso también es crucial en este tipo de situaciones. Claro, un poquito mejor el escenario entre antes se anticipen a conseguir la defensa. Pues si se fijan, al principio hablábamos de que si van a dejar de pagar porque ya saben y lo tienen claro, asesórense con un abogado antes porque tienen mucho más chance de lograr algo. Si ya les llegó la demanda, presenten la excepción y consigan un abogado rápido. Si ya les llegó la demanda pero pasaron 8 días y ya me embargaron, todavía se puede hacer algo. Entonces, siempre en todo el proceso hay opciones, pero obviamente mientras antes lo aborden, mejores van a ser las perspectivas de poder obtener o lograr algo y tener posiblemente una mejor negociación con el banco.
Yo no les hago un llamado a no paguen sus deudas, no se trata de eso, se trata de que hay momentos en los cuales la gente ya no tiene opciones. Entonces hay soluciones que les podemos dar los abogados que trabajan en esta materia para que el proceso no sea tan terrible. Claro, sí, yo creo que nadie se levanta en la mañana diciendo no quiero pagar la deuda, es que es lo que tú decías al principio, hay veces que hay que tomar decisiones, cómo pago mis cuentas básicas o qué hago. Claro, Eso, o cómo o le pago al pasa, banco. y a todos nos ha pasado alguna vez que nos hemos visto en algún momento con la soga en el cuello, si eso pasa, pero claro, como decías tú, hay que tratar de buscar soluciones, ojalá antes de que comience Ojalá antes de que comience el problema. Claro. Ahora bien, pongámonos en otro escenario. Tengo una deuda, pagué parte de la deuda, repacté con el banco, pero resulta que no pude seguir pagándole al banco. ¿Qué deuda me va a cobrar? ¿La deuda original o la deuda repactada? Bueno, la deuda repactada, porque es un nuevo contrato, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo dejo de pagar, pero lo que dejo de pagar es el crédito hipotecario? ¿Tengo alguna solución? Porque ahí el problema es mucho más grande. ¿Y por qué es mucho más grande? Porque cuando ustedes piden un crédito consumo y lo sacan, por ejemplo, a 36 cuotas de 300.000 pesos, el banco, cuando ustedes dejen de pagarle, no les va a cobrar las 2 o las 3 cuotas vencidas que tengan, sino que les va a cobrar todo el crédito por esto que hablábamos delante, que se llama la cláusula de aceleración. Es decir, si yo dejo de pagar una cuota al banco, el banco tiene el derecho a demandarme y cobrarme todo el crédito. En el crédito hipotecario pasa exactamente lo mismo. ¿Y por qué un crédito hipotecario es más difícil de abordar? Porque si yo le debo al banco 3 cuotas de crédito hipotecario, no me va a cobrar el millón de pesos que le debo por estos 300 y tantos mil pesos, sino que me va a cobrar los 50 millones o los 40 millones que yo le deba de crédito hipotecario. El crédito total del hipotecario. Claro, entonces, y ahí nos vamos a ver enfrentados a una situación mucho más compleja, porque independiente de que la propiedad sea transferida, hablábamos delante de que el crédito hipotecario el banco lo puede perseguir independiente de que él lo tenga. Entonces transferirlo no es una gran solución. Hay por ahí algunos trucos que se pueden hacer, pero eso se podrá conversar. Se puede conversar con cada cliente ese tema, pero en principio es complejo, ¿ya? Entonces se van a enfrentar a una deuda muy alta que probablemente no van a poder pagar aunque les consigamos 2 o 3 años. Es como un poco lógico. Hay gente que eventualmente podría pagarlo, pero si te debo 50 millones de pesos al banco, a lo mejor no se lo voy a pagar hoy día ni el próximo año, ¿ya? ¿Hay soluciones? Sí. La verdad es que en materia de negociación con los bancos de crédito hipotecario son más flexibles que los créditos de consumo. Por un motivo bastante práctico y no porque los bancos se pongan la manito en el corazón y digan, no, pobre señora que va a quedar sin casa. No, ese no es el motivo. El motivo es que si ustedes, el banco los espera y ustedes se ponen al día con el crédito hipotecario, el banco no tiene riesgo. ¿Y por qué no tiene riesgo? Porque si ustedes después, el banco les permite ponerse al día y terminar este juicio, y ustedes después igualmente no le pagan, el banco igualmente va a sacar a remate la propiedad. O sea, no hay un riesgo de que ustedes la vayan a transferir o se vayan a esconder, qué sé yo. Como sí lo hay en un juicio ejecutivo. Porque en un juicio ejecutivo donde yo te embargo una casa y luego tú renegocias conmigo y yo voy y te levanto el embargo, todo el otro día puedes ir a transferir la propiedad y no pagarla. Hay un riesgo. Mientras que en el crédito hipotecario ese riesgo no está para el banco. Entonces, como no está, los bancos son más dados a negociar en materia de crédito hipotecario y normalmente exigen que el deudor se ponga al día con todos los montos que tienen adeudados y de repente piden algún monto adicional o solamente eso y con eso se termina la causa. Entonces, el hecho de que los demanden en un juicio hipotecario por 50 millones, 60 millones, incluso más plata, que lo que puede ser la deuda que tienen con el banco de crédito hipotecario, no es tan terrible, es mucho más abordable a veces que los créditos de consumo, porque el banco tiene una garantía importante, que es la propiedad. Entonces, también les recomiendo acérquense a un abogado para ver cómo los puede asesorar en ese caso y qué es lo que se puede negociar. Porque yo sé que mucha gente me va a decir, pero ¿para qué quiero un abogado si yo puedo igual al banco negociar? Sí, pero ojo, que las condiciones que puedan obtener negociando con el banco pueden ser distintas. Y a veces esa diferencia pueden ser no 1 millón o 2 millones, pueden ser 10, 15, 20 millones de pesos de diferencia en una negociación. Especialmente cuando es mucha plata. Claro. Así que el consejo que yo les puedo dar es siempre acérquense a un abogado cuando ya están en un proceso de demanda. Eso, no se haga el Larry, busque al abogado. Siempre van a haber soluciones, aunque el panorama se ve un poco oscuro, siempre se busca solución y como siempre, nosotros los dejamos en las mejores manos. Ahí, Juris Maule, ahí, Pablo, entonces llamado para que la gente acuda, porque decía, ustedes también ahí tienen todos los servicios que puedan ofrecer para quienes tengan problemas de distintos ámbitos. Sí, bueno, ahí está la página que es www.jurismable.cl. Nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp. De hecho, ahí está el loguito de WhatsApp. Hacen clic e inmediatamente los va a redirigir a los mensajes. Pueden exponer de qué se trata y también pueden llamar por teléfono, pueden mandar un correo, como ustedes quieran. Sin embargo, lo más importante es agenden una hora para poder visitarnos. Eso, para que sea todo más ordenadito. Sí.
Y la primera reunión siempre es gratis. Siempre es gratuita la primera Sí, consulta. y después ya pueden ahí ver cotización y qué es lo que se viene de ahí en adelante. Pablo, un placer, gracias Igual. por estar con nosotros. Si Dios quiere, nos volvemos a ver en una próxima oportunidad, así que espero que la gente también acuda a Juris Maule y puedan ir solucionando todos estos problemas. Nos vemos pronto. Chao, que esté muy bien. Gracias. Igual. Y ahora sí comenzamos a despedirnos, siendo las 12:16 ya. Nos vamos, muchas gracias por su sintonía. Los invito a quedarse junto a nosotros. A las 14 nos encontramos en lo que es Voz Regional. A las 16 en Mujeres en Sintonía, sí, se vuelven a encontrar conmigo. Pero a las 21 con Mati Cruzat en nuestra edición central de informaciones. Cuídese, que esté bien, nos vemos más tarde.